Yo soy un nuevo poder. Yo también soy un nuevo poder. Yo 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 soy un nuevo poder. Nosotros los jubilados también tenemos asiento en un nuevo poder. Nosotros también tenemos representación en un nuevo poder. Nosotras también somos un nuevo poder. Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, 2 de septiembre de 2019, y entramos efectivamente en la primera semana de un mes que promete mucho. Hay toda una agenda en la parte de lo que compete a la gobernanza en nuestro país. Se aproximan también se acortan, digamos, los tiempos referente al proyecto presentado por el presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, también hay estas preocupaciones que surgen en razón de cuánto el equilibrio de poderes en todavía una frágil democracia como es nuestro país va a tener resultados que permita realmente un equilibrio con una autenticidad como debe ser en un país donde siempre pregona la democracia, pero que en la práctica los resultados no son los que esperamos los ciudadanos, los votantes. La preocupación, por ejemplo, surge cuando si tocamos el tema de estos conflictos que podría darse entre privados y el Estado, o donde, por ejemplo, interviene la administración tributaria de nuestro país, y por el otro lado tenemos a una poderosa empresa o capitales transnacionales donde cuando esta litis no se logra arribar a una situación de definitiva, esto pasa pues a sede del Poder Judicial. Y si pasa a sede del Poder Judicial y aún hay insatisfacción por una de las partes, finalmente llegamos a el Tribunal Constitucional. Y esto es lo que hemos visto, ¿no? Millonarias sumas de dinero, en este caso deudas, entre un privado que debe apagarla, porque eso es lo que se advierte dentro de lo que compete a su expediente, ¿no? Y todos los documentos que obran pues en cada expediente de estos casos muy emblemáticos, por decirlo menos. Pero cuando el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse, y en el caso que estamos viendo en estos últimos días es precisamente el caso que hace noticia con el presidente del TC, Ernesto Blume Fortini, en el sentido de que hay un fallo a favor de una empresa, un privado, y esos son millones que finalmente es el Estado que más bien tiene que indemnizarla. O en el caso de estos donde gana el privado y la administración tributaria deja de recaudar enormes, millonarias sumas de dinero. Todo esto es un tema que, en razón de que las alternativas y los mecanismos que nos permitan evitar estas situaciones son temas que abordaremos con un invitado. Estamos refiriéndonos, amigas y amigos, a los sistemas ISO, estas implementaciones que están de alguna manera entrando en la moda, si queremos expresarlo en un término más coloquial, en el mundo de los negocios, en el mundo empresarial o en el mismo de la ciudadanía, cuando dicen de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de ISO de la calidad, cuando hablamos de ISO en evitar de que se contamine nuestro medio ambiente, o el simple ISO que está más a corriente en nuestro lenguaje hoy día es el ISO para evitar la corrupción, para evitar estos continuas situaciones que advertimos efectivamente de que hay empresas y hay privados, o hay privados y hay públicos, hay representantes de ambos lados, ¿no? El Estado y el privado, y finalmente hay una especie de colusión, o simplemente para poner en marcha un proyecto de vender al Estado se tiene que pasar por el diezmo. Ahora, si le cambiamos de nombre, no es diezmo, tendrá otro nombre, pero
Finalmente las coimas o los pactos subsoterrados, ¿no? Los pactos subrepticios son los que han venido manejando la agenda de cómo evitar la corrupción en nuestro país. Por ello ya nos encontramos nosotros con un especialista en esta materia. Hoy día vamos a evitar seguramente hablar más de los tecnicismos jurídicos, sino más bien en los hechos, cómo se ejecuta. Porque efectivamente Moisés de Acevedo, que es un licenciado en el mundo empresarial, licenciado en empresas, tiene bastante experiencia en estos aspectos y nos va a comentar, nos va a explicar cuán importante es efectivamente tener un oficial de cumplimiento en las empresas, en las corporaciones. Y es sencillo, es complicado, se toma todo un año para implementarla. La certificadora de esta ISO 37001, suficiente será con INACAL para que ya podamos nosotros advertir que hemos cumplido, o es que hay que trasladarnos a ser internacional para que una certificadora internacional sea la que finalmente nos la otorgue. Todo eso nos explicará Moisés Acevedo, quien ya se encuentra en nuestra plataforma, en nuestros estudios. Moisés, buenas tardes, gracias por estar en Círculo Virtuoso. Buenas tardes, Juan, muchas gracias por la invitación. Sí, yo te agradezco mucho por darte un espacio y efectivamente, ¿no? Nosotros hemos conversado mucho de que en nuestro país abundamos de normas, se legisla, el espíritu del legislador, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué cambió? ¿Por qué modificó? Pero en la práctica vemos que los resultados no son lo que la ciudadanía espera, ¿no? Entonces, la corrupción es un tema de antaño, bíblico. Hemos tratado de que eso se evite en los últimos tiempos. Tu experiencia, en todo caso, a ver, coméntanos un poquito cuál es el panorama que tú desde la óptica ya en el terreno, en la cancha, porque tú vienes de una empresa transnacional también como es Iron Mountain, ¿verdad? Así es, Juan. A ver, coméntanos un poquito ese aspecto tan relevante en tu experiencia desde el lado donde has trabajado. Bien, gracias. Bueno, yo trabajo en Iron Mountain, una empresa transnacional. Correcto. Que tiene poco más de 68 años operando a nivel mundial. Estamos en 5 continentes, en 36 países. Aquí en Perú, bueno, tenemos operaciones en Lima, tenemos 3 sedes y también en provincias. Yo me desempeño como Security Manager, veo diferentes aspectos dentro de esta función, ¿no? Una de ellas es el tema de la gestión de riesgos y otro tema que es el tema relacionado al tema de compliance, por la parte anticorrupción. Entonces, dentro de este campo, dentro de este pilar de la organización, se me encargó hace poco más de un año liderar este proyecto de implementar una certificación ISO 37001, sistema de gestión. Todo un reto para quien asuma eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, claro. No es fácil porque sobre todo, bueno, yo no soy abogado y normalmente se piensa o se cree que solo la parte jurista puede llevar esto, pero realmente no es así. Más que todo se necesita una persona que haga gestión para engranar, digamos, los diferentes componentes de la organización y siguiendo unas pautas establecidas dentro de la norma, alcanzarlas, sí, ¿no? efectivamente. Ahora, cuando tú tomas la decisión, porque claro, entiendo que se te propone, hay todo, digamos, candidatos a quienes se le plantea la alternativa de que asuma este gran reto como, en todo caso, pues ser un oficial de cumplimiento. Claro, previo a eso hay que preparar todo un equipo, preparar la normativa, preparar, en todo caso, el perfil de las personas, las jefaturas, todo esto. ¿Qué es lo que en ese instante pensabas? Porque claro, ahorita estamos hablando ya pues de más de un año, como bien sostienes, que ya es otro escenario, ¿no? Pero en ese instante considerabas que, claro, ciertamente un reto alto, pero veías de que era complicado en sede, en todo caso, en la empresa Iron Mountain a la cual representas, o es que cuando tú haces un análisis, claro, seguramente muy corto, porque entiendo que tomaste un día o 2 días para analizar, tomar la decisión, pero considerabas que tenías el equipo, o es que había que hacer cambios, es que había que adecuar perfiles, a ver ese aspecto, ¿cómo lo enfocaste en ese momento? Sí, bueno, la suerte es que en Iron Mountain, al ser una empresa americana, nosotros ya, digamos, por la ley americana, ley SOX, nosotros ya teníamos varias prácticas relacionadas a evitar la corrupción y el soborno dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces lo que hemos hecho básicamente era, en Perú, hacer una fotografía del momento, cómo estábamos, frente a lo que te pide la norma, ¿no? Hacer un match, ver qué cosas debemos adecuar, básicamente, porque muchas cosas ya estaban implementadas, y ese fue, digamos, el gran esfuerzo de nosotros, ¿no? Leernos la norma, la ISO 37001, apoyarnos de la norma técnica peruana, que es la 37001 también, 2017,
Ya. Leer ambos documentos no es fácil porque es muy técnico, pero Por cierto. justamente el kit era eso, ¿no? Engranar ambos elementos y poder implementar esto. Correcto, entonces claro, tú bien sostienes, pues efectivamente una empresa americana que tiene pues ya un perfil de exigencia, ¿no? Porque pues si bien viniendo de un país que tiene un nivel de exigencia por lo mismo de lo desarrollado que tiene este país tan desarrollado, valga la redundancia, eso te permite de alguna manera tener ya un avance y adecuarla a la normativa ISO 37001, ¿no? Pero la realidad de nuestro país era, entiendo, algo que sí tenías que adecuarla, porque claro, bien podremos colegir que no se trata solamente de normas, sino de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo has tenido que enfrentar este aspecto? Porque hay aspectos de costumbres en el mundo empresarial también que están muy arraigadas, ¿no? Por ejemplo, si tocamos el mes de diciembre, que es el mes de los regalos, algo de eso comentaste. Entonces, por cierto, pues, en el área de logística o en el área de tesorería, en la práctica, pues, no sé si soterrado o no, o subrepticio o no, se reciben regalos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu primer enfoque en el sentido de los regalos? Transparentarla en una página web, repartirlo, digamos, los regalos entre todos los trabajadores, evitar regalos de montos de un tope y hacia alto, ya no. ¿Cómo fue y qué tanto fue inmediatamente asumida por todos los equipos, por todos los niveles? ¿Es que hubo protestas, de alguna manera, incomodidades ante una exigencia de tu parte, digamos, que liderabas el equipo? Bueno, todo se traduce en la cultura, ¿no? Claro. Por suerte la cultura de la compañía es una cultura que viene desde muchos años atrás y que no nos permite, digamos, actuar de manera incorrecta, ¿no? La integridad, la honestidad son valores no negociables en la organización. Sí, entonces, pues. nosotros, por ejemplo, contábamos ya con una política de regalos y hospitalidad, ¿no? Que te establece el ABC de lo que tú tienes que hacer cuando recibes un regalo o cuando tú vas a ofrecer un obsequio, un presente a un cliente, ¿no? Claro. Ahí está establecido todo, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, si en diciembre llegan la época de los regalos, la gente envía canastas, los proveedores, los contratistas, hay topes y hay máximos, ¿no? Ciertamente, claro. Si se recibe una canasta o un regalo que excede un monto, pues eso se evalúa, en algunos casos se devuelve o en otros casos, digamos, se rifa entre todos los trabajadores, ¿no? Esto está establecido en la política. Claro, qué relevante esto, ¿no? Ahora, en el tema, claro, de los regalos, se toma una decisión finalmente y esa es la que se aplica en la organización, por cierto, ¿no? Un aspecto también que genera preocupación es cuando, digamos, se tiene ya los documentos, y estos documentos entiendo que se entrega a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los miembros de la organización, ¿no? Pero claro, eso en el papel en blanco y negro, excelente, ¿no? Firmado por todas las gerencias, todo. Y cómo es aquí el kit del asunto cuando ya finalmente se va a decidir a nombrar al oficial de cumplimiento, ¿no? Porque entiendo que daría un pánico, ¿no? Asumirla, ¿no? Porque entiendo que, claro, si el gerente nomás ya tiene una carga y una altísima responsabilidad conforme lo establece nuestra ley general de sociedad, encima de que si hay un tema de que la gestión del gerente ha sido equivocada, hay tema de que asuma con su patrimonio ciertos irresponsabilidades en su gestión, pero sobre todo delitos penales económicos que podría terminar en la cárcel un gerente, ¿no? Sobre todo si hablamos del gerente general, pero ya cuando hablamos de un oficial de cumplimiento, quien seguramente aplaudirá esta alternativa de que ya tiene un peldaño más y se va a proteger, el mismo gerente estará feliz y más bien el oficial de cumplimiento será el que tendrá una carga mayor. A ver, ¿cómo es esa situación ya? Sí, bueno, el oficial de cumplimiento ejerce una labor dentro de la organización y dentro del sistema, básicamente es para asegurar que el sistema funcione, ¿no? El oficial de cumplimiento dentro de sus funciones tiene, por ejemplo, recibir todas las denuncias que se puedan producir durante el periodo. Personas que podrían considerar que alguna persona estuviese actuando de manera incorrecta, tiene la opción de poder llamar a un canal de denuncias, que es un teléfono. Ese teléfono, tú tienes la opción de hacer una denuncia anónima o puedes identificarte, puedes utilizar un correo electrónico y bueno, de cualquier forma siempre se garantiza la reserva de la identidad de la persona, ¿no? Asegurar que esta persona posteriormente no vaya a recibir ningún tipo de represalias. La función del oficial de cumplimiento en realidad es bastante peculiar y especial porque
Sobre sus hombros pesan la responsabilidad del sistema. Y lo que busca el sistema es que no se produzcan eventos de soborno. Y si es que se producen, es porque o el oficial de cumplimiento no hizo bien su trabajo, y si se producen, no diligenció adecuadamente para poder responder ante un evento, ¿no? Esto obviamente lo pone en una situación complicada, porque de acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros, el oficial de cumplimiento tendría una responsabilidad penal, es decir, si no hace bien su chamba, se va adentro, ¿no? Entonces es una responsabilidad mayor. Bastante riesgosa, por cierto, también, Así ¿no? Y es. la forma de protegerse también, pues, estar muy minuciosamente en todos los detalles, ¿no? Que asumen, tienen prácticamente tendrán como una especie de catálogo para ir viendo de que se esté en cumplimiento y que frente a una situación que en algún momento podría ocurrir, él pueda defenderse también, ¿no? Sí, y lo importante del oficial de cumplimiento, y aquí es bueno hacer un énfasis, es que el oficial de cumplimiento dentro de la organización que cumple esta función tiene que necesariamente tener directa comunicación con la alta gerencia, con el máximo una nivel conectividad directa dentro de la organización. Así es, porque si no tiene, digamos, línea directa con la más alta autoridad de la organización, difícilmente va a poder hacer bien su trabajo. Para poner un ejemplo muy cortito, imagínate que este oficial de cumplimiento sea una jefatura y reporte a un gerente. ¿Y qué pasa si dentro de la organización el gerente es la persona que está involucrada en un acto de corrupción? ¿Cómo le va a ir a decir, jefe, lo voy a denunciar ante la alta gerencia? Medio complicado, ¿no? Básicamente se requiere autonomía en su función. Ahora, ¿cómo haces para delimitar un poquito, o sea, generar un poquito de dicotomía ahí en cuanto a esta relación que existe entre el oficial de cumplimiento y bien sociales con la alta gerencia, ¿no? De la corporación o de la organización? Porque si eso lo trasladamos un poquito a sede de auditoría, vemos, pues, por ejemplo, el Departamento de Auditoría Interna tiene un nivel de independencia, y mismo la jefatura de auditoría dice a su equipo, a sus asistentes, le dice: ustedes no generen mucho nivel de conexidad o familiaridad, o las reuniones deben ser limitadas porque nosotros efectivamente tenemos una absoluta independencia y tenemos una alta responsabilidad de enfrentar a los trabajos mal hechos, los errores, y que deben ser inmediatamente corregidas, rectificadas. Y por la parte de lo que compete a auditoría externa, efectivamente tienen una independencia absoluta, porque lo único que hacen, firman contrato y ellos cobran la contraprestación correspondiente, pero no hay una especie de sometimiento por el mayor poder gerencial, ¿no? Pero en el caso del oficial de cumplimiento, vemos, pues, que acá entiendo que es prácticamente un trabajador en planilla por renta de quinta, y prácticamente hay una dependencia. El sueldo le paga la compañía. ¿Cómo haces ahí? ¿O cómo adviertes tú dentro de tu experiencia este aspecto que a veces genera un poquito de preocupación? Cuando dice, oye, pero este oficial de cumplimiento, en la medida que el sueldo le paga la compañía, no hay mucha independencia, ¿no? ¿Qué comentario te merece eso? Bueno, en el caso particular de Aero Monte, quien le habla reporta directamente a la gerencia general para el tema de casos de corrupción y soborno, pero también tengo línea hacia el corporativo. Es decir, si eventualmente alguna persona alta de dirección estuviese involucrada en algún acto de soborno, tengo la posibilidad de acudir al corporativo. De hecho, la organización y el órgano de control de Aero Monte para el sistema de gestión ISO 37001 tiene 3 personas. Uno que es el country manager local y 2 directores que están afuera, ¿no? Entonces tengo directa comunicación con ellos. Entonces, por ese lado, también el oficial de cumplimiento está protegido de alguna otra manera para poder hacer su trabajo de la mejor manera, ¿no? Sin el temor de que, como tú bien decías, me paga la compañía, por ahí como lo voy a denunciar, me votan. Entonces hay ese tema de... Finalmente es un tema de responsabilidad, ¿no? Cuando uno asume un rol, una responsabilidad, uno tiene que hacerlo de la mejor manera posible, tomando como principio los valores, ¿no? Que son honestidad, integridad, ¿no? Ser transparente en todo momento, ¿no? Yo siempre digo, ser transparente 24/7, inclusive si el ser transparente y decir la verdad te puede complicar las cosas, ¿no? Muy importante eso, claro. Ahora, mi estimado licenciado Acevedo, Moisés Acevedo, hay un aspecto que también es de altísima responsabilidad, porque en la práctica lo vemos que estas componendas, digamos, se hacen muchas veces un pacto bajo la mesa, soterrado, subrepticio. A veces no todos los de organización conocen esto. Y esto es lo que más preocupa, porque efectivamente las compañías en el nivel privado, proveedor-cliente, en la medida que los son privados, parece que la cosa fluye con un nivel de transparencia más elevada. Sin embargo, cuando ya uno vende al Estado, pues el mejor, ¿quién no se emociona cuando es proveedor del Estado, ¿no? Y justamente es aquí donde los riesgos son también más altos, ¿no?
¿Cómo evitar, por ejemplo, vi una ponencia tuyo en el Ministerio de la Cultura hace una fecha pasada, muy próxima, en donde tú comentabas de que una alternativa muy acertada que sugeriste y se aplicó, tengo entendido, más o menos iba por ahí tu comentario, era que se prohibía las reuniones en Starbucks, en café, entre representantes de la compañía y representantes de una institución estatal, del Estado, ¿no? De una alcaldía, sea provincial, distrital o departamental. Claro, eso se da, digamos, dentro del documento, dentro de lo que es la norma propia ya del ISO 37001 que preparas como catálogo, y entonces entiendo que convocas a reunión a todo el equipo, se hace pues partícipe a todos y queda prohibido las reuniones de los miembros de la compañía con personal, cualquier persona pues o representante del Estado, ¿no? Sin embargo, eso llevarlo a sede privada ya no tiene mucha funcionalidad, porque ¿bajo qué parámetros prohibirías que los representantes de tu compañía se reúnan en forma subrepticia con representantes de una empresa X, ¿no? Estamos acá frente a dos privados. En algún momento avisoras que eso podría darse, porque en la práctica hasta ahora es libre eso, ¿no? Claro. Cualquiera se reúne y no hay Problema. Ni siquiera podemos imaginarnos que, o no, ni siquiera el nivel de sospecha podría dar, nadie ni siquiera podría comentarlo. Si lo sospechas, lo sospecharás para tu interior, pero ni siquiera puedes divulgarlo, porque en realidad pues eso es libre, ¿no? O cómo has estudiado ese aspecto que también queda un poco ahí, como que quedan ciertos cabos sueltos. Sí, mira Juan, en realidad en la compañía es claro que nosotros siempre vamos a hacer negocios de la manera correcta. La transparencia, ¿no es La cierto? transparencia, Claro. así es. Y esto no es de ahora, yo tengo 6 años en la organización y desde que llegué el año 2009, siempre todos los años recibo entrenamientos que son muy dinámicos, donde hay casuísticas reales de situaciones ficticias, ¿no? Donde te ponen diferentes situaciones. Entonces, tú vas aprendiendo a través de los años este conocimiento y, por ejemplo, en el caso que tú mencionas en el sector privado, ¿qué sucede si una empresa del sector privado quiere hacer tratos incorrectos contigo? Simplemente el tema de corrupción no tiene ningún espacio. Y hay una filosofía dentro de Iron Mountain, y es que nosotros siempre vamos a hacer negocios de manera correcta. Si eso implica perder negocios o perder clientes, pues simplemente preferimos perder esto antes que poner en riesgo la reputación y la marca, ¿no? Porque detrás de la marca hay más de 60.000 personas a nivel mundial, ¿no? Que dependen de Iron Mountain, que son parte de la familia, y por eso que cuidamos mucho eso. ¿Cómo se espera una respuesta? Porque te comento que dentro de lo que en el trajinar de uno, pues, y recuerdo que estuve en una compañía donde efectivamente el gerente general y su oficial de cumplimiento en una reunión dijeron, efectivamente, esto es lo que tú has elaborado, está perfecto, cero corrupción acá no existe diezmo, acá no existe ni siquiera algunas comisiones subrepticias, de tal manera que eso se hizo pues partícipe a todos los miembros de la compañía, ¿no? Y todo el equipo de ventas, por ejemplo, se sintió frustrado, ¿no? Oye, pero yo tengo acá mi gerencia de ventas que me exige me exige una valla mucho más alta porque las ventas tienen que crecer. Se aproxima, estamos a 3 meses de cierre de año y tengo que subir la valla de ventas, tengo que darle mayor empeño, mayor empuje a cerrar contratos de venta, ¿no? Pero la práctica de nuestro sistema y en ese rubro todo era manejo de alguna manera, pues, los premios, los regalitos, ¿no? Ese es un tema que genera una preocupación, porque claro, ustedes muy bien, correcto, tienen ahí la normativa que se aplique, pero por lo tanto tienes a un equipo de venta que se ve un poco frenado en alcanzar la valla alta en su cifra, ¿no? Ese punto, ¿cómo lo abordas como comentario? ¿Qué le dirías al equipo de venta que no lo piensa como ustedes cuando aplican una normativa de esta naturaleza? Muy buen comentario, eso me permite hablar sobre lo siguiente. Mira, nosotros dentro de la debida diligencia del oficial de cumplimiento en el sistema de gestión, una de las cosas que tiene que hacer es analizar todos los riesgos. Y este análisis de riesgos implica, entre otras cosas, por ejemplo, a nivel de detalle, analizar y evaluar cuáles son los objetivos de cada área, de cada gerente, de los que son, digamos, más riesgosos que otros.
Por ejemplo, como tú decías, el comercial, el director comercial Sí, pues. está más expuesto, porque Ciertamente, obviamente, claro. vamos a poner un ejemplo bien sencillo. A ver. Imagínate que en el 2018 su valla era pues alcanzar el 80% de las ventas. Por ejemplo, claro. Por ejemplo. ajá, ya. Sin embargo, en el 2019 le dicen, ¿sabes qué? Tienes que duplicar esa cifra. Sí, pues. Entonces, si en el 2017 el porcentaje era 60, en el año anterior el 50%, ¿cómo es que le doblas? Es evidente que van a tener que hacer lo que sea, Sí, y ese pues, lo que sea claro. puede implicar entrar Claro. por terrenos fangonosos. Entonces, Claro. por eso es importante, dentro de la debida diligencia, el oficial de cumplimiento también evalúa los objetivos, que los objetivos sean alcanzables, que sean reales, porque si no, como tú bien mencionas, pues obviamente ponemos en una situación de desesperación Claro, al área sí, comercial, sí, ¿no? sí, de efectivamente. hacer lo que sea por conseguir los Claro, números, claro, y es lo que no se busca. Importante lo que comentas, que hay que evaluar todos los escenarios y todas las situaciones, sobre todo también evaluar cómo asumen cada área, ¿no? Las áreas administrativas, por cierto, no se complican en nada. El área de ventas, que es la fuerza y el motor, el pulmón de la compañía, es que a veces tienen pues detrás de eso todo arraigado, toda una costumbre, ¿no? Y hacer ese cambio vertiginoso, apuntando a la transparencia, a veces le cuesta un poquito. Y sobre todo si por el lado tienes a su jefe diciéndole, hay que subir más la venta, ¿no? Y eso todos los días. Moisés, hay un tema que me gustaría, así a manera de tweet, claro, tu comentario referente a cómo nace Agromoitan en el sentido de la parte logística, ¿no? Porque entiendo que, y tú has visitado su planta, digamos, primigenia en los Estados Unidos cuando estaban en plena guerra y tenían, creo, en una mina abandonada. A ver, comenten un poquito ese aspecto ya para ir cerrando la entrevista. Sí, realmente es una historia muy muy bonita. Ya. Esto empezó en el año 1951, en plena Guerra Fría. Sí, pues, claro. Había un visionario en esa época, ¿no? Que dijo, Ya. bueno, hay guerra, hay ataques nucleares, hay bombas por todos lados y necesitamos proteger el patrimonio cultural y la información del gobierno de los Estados Unidos. Este Ya. visionario dijo, bueno, había una mina abandonada Ya. que se dedicaba a la explotación de hierro, era una mina Hierro, que ya no estaba ajá. produciendo, de ahí viene el nombre de Iron Mountain, montaña Correcto. de hierro, Ya. y este visionario dijo, bueno, vamos a guardar documentos ahí, vamos a habilitar espacios en el subterráneo para poder montar espacios de almacenamiento. Ya. Así fue que nació. Yo Ya. tuve el privilegio de conocerlo esto en el 2017 y de verdad es impresionante. Y lo digo Ya. así, impresionante porque es una ciudad totalmente autónoma, se abastece Ya. de energía a base de los ríos que recorren por el subsuelo, a través Ya. de eso hacen energía, luz, aire acondicionado, realmente totalmente independiente. Y Ya. así fue como nació Iron Mountain, ¿no? una montaña de hierro Ya. abandonada, y que bueno, de ahí su nombre, ¿no? Créeme que yo le comenté a varios colegas, varios amigos, esto lo que también lo estás replicando acá, y se quedaron sorprendidos y me dicen, oye, pero no hay un nivel de exageración ahí, porque que dentro de esa mina tenga absoluta autonomía, independencia, de los ríos fluya cierta energía, pero eso es cierto, o sea, Es tú cierto. mismo lo has visitado. Eso es cierto, yo he estado ahí, yo me he tomado Ya. fotos, he recogido algunas piedritas ahí para Ya. ponerlo en un cuadrito en mi oficina, pero Claro. es cierto, eso Claro. está en YouTube, en Ah, Discovery mira, hay que visitarlo, entonces, hay un, claro. hay un documental impresionante, Ya. hay Perfecto. cuerpos de bomberos, todo. Bien, Moisés Acevedo, tus palabras finales porque se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Juan, por esta entrevista, por la invitación. Pedirle a todas las personas que han podido ver esta entrevista que el tema de soborno y corrupción es un tema que hace mucho daño a las sociedades, a los países, a las organizaciones, a las personas en general. Y todos, de alguna u otra manera, desde donde estamos, podemos combatir este flagelo. ¿Cómo? Predicando con el ejemplo. Nuestros hijos pequeños, que van a ser el futuro de nuestro país, son personas que tenemos que ir desde ahora inculcándoles valores como la honestidad, la integridad, hacerlos hombres de bien. ¿Para qué? Para que no se siga dando este círculo vicioso de generación tras generación seguir viviendo en la corrupción. Cosas tan sencillas como darle un soborno a un policía cuando te detiene en la carretera, o pagar un dinero para facilitar un proceso, un trámite ante SUNAT, ante RENIEC, cualquier entidad del gobierno. Tenemos ahora todos el deber y la responsabilidad de luchar contra la corrupción. No tenemos que dejarlo en la clase política, no tenemos que dejarlo para otras personas. Somos nosotros ahora los que tenemos que generar el cambio. Así que yo invito a todos los televidentes que nos están viendo para que
hagan una revisión de esto con sus familias, con sus hijos, e inculquémosle el camino de la verdad, de lo correcto, ¿no? Ser honestos en todo momento, 24/7, inclusive si esto nos obliga a de repente denunciar a un familiar, un conocido, un amigo, pues tenemos que hacerlo. Transparencia absoluta. Así es. Muchísimas gracias por estar en Círculo Virtuoso y tus consejos son muy relevantes, muy importantes, como han escuchado nuestros amigos televidentes, esperando tenerte nuevamente en nuestro programa para seguir abordando estos temas tan relevantes. Muchas gracias, Juan. Amigas y amigos, brevísima pausa y ya se encuentra también Ricardo Selvaggio Saldarriaga de Un Nuevo Poder para abordar temas de coyuntura. Pausa breve y continuamos. Pienso que lo mejor para el país es que yo